especialista en nutrición clínica María Elena Guajardo y pues el día de hoy yo voy a tratar el tema de la nutrición. Muchas gracias al doctor Chapa por invitarme a este equipo. Y bueno, primero que nada quiero hablar de la importancia de la nutrición en lo que viene siendo una cirugía bariátrica. La alimentación debe llevar unas modificaciones, tanto antes como después de lo que viene siendo la cirugía bariátrica. En sí, la cirugía pues nos va a ayudar de una manera pues, muy buena. Sin embargo, si nosotros no hacemos un cambio en lo que viene siendo la alimentación, no va a llegar al 100% de lo que puede llegar a ser. Vamos a encontrar con que el paciente no va a disminuir lo que tiene que disminuir, o si sí llega a su meta, el paciente puede llegar a aumentar este peso ya bajado. Incluso también, si no se lleva una buena alimentación, el paciente puede llegar a disminuir más de lo necesario. Entonces, es aquí donde reside la importancia de llevar una buena alimentación. La alimentación es también un compromiso muy importante que nosotros nos debemos de proponer a la hora de aceptar la cirugía. Como ya vimos con el resto de las pláticas, a la hora de nosotros buscar este cambio en nuestro estilo de vida, buscar esta disminución en nuestro peso, nos estamos comprometiendo a hacer cambios, ¿verdad? Y uno de estos es la alimentación, ¿ok? Bueno, comenzamos hablando primero de lo que va a ser la alimentación en el periodo antes de la cirugía. Tenemos que llevar a cabo ciertos cambios ya de manera previa, ¿sí? Con un plan de alimentación disminuido en calorías. Sin embargo, va a ser muy importante que a pesar de haber disminuido la cantidad de calorías, nosotros llevemos una dieta balanceada, una dieta que vaya a cumplir con mis necesidades, así como de cualquier tipo de paciente. Aproximadamente vamos a prescribir a estos pacientes en promedio 1500 calorías. Sin embargo, así como la cirugía que ahorita nos comentaba el doctor, se adapta a cada paciente, a cada necesidad, la manera en la que va a cambiar su alimentación también se adapta a cada paciente. Nosotros tenemos que tomar en cuenta si es un paciente diabético, hipertenso, con obesidad tipo 1, con obesidad tipo 4. Tenemos que tomar en cuenta todo esto, puesto que es un cambio muy importante y no podemos tampoco que el paciente vaya a tener un tipo de malnutrición. Otra cuestión muy importante que vamos a ver en este tipo de pacientes es la prescripción de macronutrientes. Los macronutrientes son los 3 grupos principales que nosotros vamos a encontrar en la alimentación. Tenemos los carbohidratos, que son los que nos dan la energía. Dentro de este grupo vamos a encontrar las que conocemos como las harinas. Este grupo no se trata de que lo eliminemos, se trata de que hagamos elecciones saludables. Por ejemplo, en lugar de un pan blanco, un pan integral, ¿sí? Este tipo de elecciones son las que vamos a buscar. Esos son los carbohidratos. Las proteínas, este es el segundo grupo de alimentos de macronutrientes. Las proteínas básicamente son las que conforman mi músculo, mi masa muscular, y ahí reside la importancia de estas. Y por último, las grasas. Las grasas, a pesar de que nosotros hemos escuchado que se deben de eliminar para poder hacer una disminución en el peso, pues es parcialmente correcto, puesto que sí se debe de disminuir la cantidad, pero más que nada se debe hacer un cambio en el tipo de grasas, no tanto eliminarlas. Entonces, es importante conocer estos 3 grupos para poder saber los cambios que se van a hacer. Lo que vamos a buscar es aumentar la cantidad de proteína que va a comer un paciente. De esta manera podemos hacer este cambio en calorías, esta disminución, sin que el paciente vaya a tener hambre. Es algo muy común que vamos a encontrar en un paciente que tiene exceso de peso y se le disminuye la cantidad de calorías que se le van a prescribir. Entonces, aumentando las proteínas vamos a evitar que se pierda la masa muscular y que el paciente esté incómodo, ¿sí? Y en cuanto a los carbohidratos, sí los vamos a disminuir un poco, sin embargo vamos a hacer buenas elecciones. Al igual que la cantidad de calorías prescritas, esto se va a adaptar al paciente. Otro cambio que vamos a hacer, pues como mencionaba, es la cuestión de las grasas. Hay 2 tipos de grasas, las grasas saturadas y las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Nosotros queremos quitar las saturadas. Estas son las que nos causan los problemas cardiovasculares, estas son las que nos hacen el aumento de peso,
Entonces, estas se encuentran en fuentes de origen animal. Estas son las que en este tipo de dieta nosotros queremos eliminar lo más posible, que sea un porcentaje muy bajo de mi dieta. Y nosotros queremos agregar a la dieta lo que vienen siendo las grasas poli y monoinsaturadas. Estas vienen siendo de origen vegetal y pues son necesarias para mi cuerpo. Son las que me ayudan a que las hormonas funcionen de manera correcta. Entonces, este grupo es el que queremos aumentar. Vienen siendo, por ejemplo, las semillas, las nueces, los aceites vegetales. Aquí es donde vamos a encontrar estas fuentes de alimentos. Como mencionaba con los carbohidratos, tenemos que hacer buenas elecciones, o sea, elegir carbohidratos complejos. ¿A qué me refiero con carbohidratos complejos? Pues principalmente a los cereales integrales. Nosotros debemos de hacer elecciones, por ejemplo, en lugar de arroz normal, arroz integral. Nos va a aportar una mayor cantidad de fibra, la cual va a ser benéfica en estos casos. Y bueno, por último, una cuestión muy importante que vamos a encontrar en todo paciente bariátrico, tanto de manera previa como posterior a la cirugía, es la suplementación con micronutrientes. De manera previa aún no ha habido ninguna alteración en el tracto digestivo, por lo cual lo principal va a ser dar un multivitamínico para que el paciente pueda cubrir el requerimiento básico de los micronutrientes. Los micronutrientes vienen siendo las vitaminas y los minerales. Y también identificar qué necesidad tiene este paciente y pues suplementar eso específicamente. Por ejemplo, un paciente anémico, suplementarlo con hierro. Es importante entender, un paciente obeso no necesariamente está bien nutrido, es una malnutrición. A pesar de que tenga peso de más, no necesariamente está bien en cuestión nutricia. Es por esto que desde antes de la cirugía nosotros tenemos que cubrir estas bases, además de que el paciente se va acostumbrando al cambio en la dieta que va a haber. Ahora sí, pasando a la parte interesante, después de la cirugía. La alimentación se debe de ir reintroduciendo de manera progresiva después de la cirugía. Se va a dividir en fases y vamos a comenzar aproximadamente entre 24 y 48 horas. Aquí es cuando ya vamos a reintroducir la alimentación en un paciente postoperado. Se va a comenzar con lo que vienen siendo líquidos claros, son líquidos sin calorías, líquidos sin azúcar, sin ningún tipo de irritante. Principalmente va a ser agua, jugos sin azúcar, infusiones, no té. El té verde tiene cafeína, en la infusión, por ejemplo, de manzanilla, no haría el daño, digamos. Lo que vienen siendo gelatinas, paletas de hielo, todo esto es más que nada para que el tracto digestivo se vaya acostumbrando una vez más a la alimentación, ya después de que se le hicieron pues los cambios anatómicos con la cirugía. Después vamos a pasar a la siguiente fase. Esta es más o menos entre la primera y segunda semana. Estoy hablando de más o menos y de aproximado, puesto que cada paciente es diferente, la evolución de cada paciente es diferente. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cuál es la tolerancia, cómo va mejorando el paciente para poder ir progresándolo de fase. Esta segunda fase vamos a continuar con lo que viene siendo la alimentación líquida. Sin embargo, ya podemos empezar a agregar un poco de calorías, de preferencia que sean calorías proteicas. ¿Y cómo vamos a agregar estas calorías? Pues con suplementos puede ser, por ejemplo, glucerna, por ejemplo, Suportan. Este tipo de alimentos o de suplementos pues nos van a aportar la cantidad calórica y proteica que el paciente va a necesitar. También podemos agregar, por ejemplo, lácteos bajos en grasa, podemos agregar leche de almendra, algún tipo de cremas o sopas, pero que estén completamente licuadas. Todo tiene que ser completamente líquido aún durante esta fase para evitar cualquier complicación con la anastomosis. Entonces todavía seguimos en fase líquida, digamos. La tercera fase ya va a ser a partir de la segunda semana según la tolerancia del paciente, y aquí ya agregamos un poco más de lo que viene siendo la proteína. ¿Por qué hablo tanto de la proteína? Al haber una disminución de peso con un paciente postquirúrgico, nosotros lo que buscamos es que pierda grasa principalmente. Esta es la que le va a hacer daño al paciente. Nosotros queremos que mantenga esa masa muscular que tiene, y la manera en que la va a mantener es teniendo un consumo adecuado de proteínas. Es por esto la importancia de la proteína en la dieta de un paciente bariátrico. Bueno, en cirugía bariátrica.
Ya en la tercera fase, pues como mencionaba, vamos a agregar un poquito más de fuentes proteicas, podemos incluir un yogurt, un queso cottage. Ahorita ya todos tenemos tanto yogurt como leche adicionados con proteína, entonces todo esto nos puede ayudar en este momento. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado aún con la consistencia. Ya puede ser un poquito más cremosa o en puré, pero tiene que ser aún lo más suave posible. Ya pasando a la cuarta fase, pues esta ya es más o menos aproximadamente entre la cuarta y la quinta semana, ya después del primer mes, es cuando ya comenzamos a agregar alimentos sólidos en sí, de manera gradual. Es una dieta que va a ser tanto suave como blanda. Suave significa de textura suave, que sea mecánicamente suave, y blanda significa que esté baja en grasa y baja en irritantes. Esta es la dieta que debe llevar este paciente. Obviamente debe de ser gradual el aumento, al principio cantidades pequeñas y ya después ir aumentando poco a poco. Y algo muy importante en esta fase que ya estamos introduciendo los alimentos sólidos es no agregar nada que sea de consistencia dura. Ahí, como quiera, agregué unos ejemplos. Y bueno, por último tenemos la quinta fase. Esta fase es de suma importancia porque esta es la manera en la que el paciente va a tener que comer a partir de entonces. Nosotros después de una cirugía, como mencionaba el paciente, como mencionaba el doctor, el paciente muchas veces lo podemos llegar a perder, puede llegar a olvidar todo lo que nosotros le estamos educando, todo lo que le estamos diciendo, los cambios que debe hacer en el estilo de vida. Sin embargo, esta dieta ya debe de ser, o bueno, este plan nutricional, esta manera de alimentarse, debe de llevarse a cabo ya a partir de ese momento por el resto de su vida. Entonces, bueno, las bases de esta fase o de esta alimentación vienen siendo, pues, primero que nada, distribuir los alimentos en diferentes tiempos de comida. Queremos nosotros que el paciente realice 3 comidas fuertes y 2 o 3 colaciones o snacks. De esta manera se va a distribuir la densidad calórica, así como la cantidad, puesto que después de una cirugía bariátrica el reservorio que queda de estómago la mayoría de las veces es reducido. Entonces, para poder cumplir con los requerimientos nutricionales del paciente, debemos de distribuirlo en cantidades pequeñas durante diferentes tiempos del día. Una cuestión muy importante, no pasar más de 6 horas sin comer. Esto es muy general, no nada más para los pacientes bariátricos, sin embargo tiene una especial importancia en estos pacientes. Nosotros, al no comer después de 6 horas, vamos a entrar en el proceso de ayuno. ¿Cuál es el problema con esto? Que después de estas 6 horas, lo siguiente que yo voy a comer se va a convertir en grasa. En lugar de ser utilizado como energía de manera normal, este alimento que yo consuma después de 6 horas de no haber comido, se va a convertir en grasa. Es por esto que nosotros no queremos que pasen más de 6 horas sin comer. Esa es una cuestión. La otra cuestión, pues que si nosotros pasamos tantas horas sin comer, el paciente va a llegar a su siguiente tiempo de comida con mucha hambre. Entonces, al ser un paciente bariátrico y tener el reservorio reducido, pues puede llegar a tener malestar, puede llegar a tener sintomatología negativa y sentirse bastante mal. Ahora, algo muy importante que se debe llevar a cabo principalmente durante el primer año después de la cirugía bariátrica, sin embargo, no limitarlo a eso, es el orden en el cual vamos a consumir los alimentos. Nosotros tenemos un plato de alimentos, vamos a imaginarnos, tenemos pescado, arroz y aguacate. El pescado va a representar la proteína, arroz carbohidrato y aguacate la grasa. Debemos de consumir primero la proteína porque, por lo mismo que les mencionaba, el reservorio es pequeño, tenemos poco espacio, queremos llenarlo con proteína, que viene siendo lo que nos va a evitar la pérdida de masa muscular, ¿sí? Una vez que ya hayamos terminado con la porción de proteína, sigue la de carbohidrato, puesto que este paciente necesita de la energía, ¿verdad? Está consumiendo una cantidad reducida de calorías a comparación a lo que estaba acostumbrado, por lo cual sí ocupa su cantidad de calorías. La grasa la vamos a dejar al final, que a pesar de que es un nutriente muy importante para cualquier persona, y sí lo requieren los pacientes con cirugía bariátrica, pues normalmente aún tienen una reserva de grasa, por lo cual lo vamos a dejar hasta el final. Si aún queda un poco de espacio, pues puede consumir su porción de grasa. Otras recomendaciones importantes durante este periodo, pues es masticar adecuadamente la comida. Como ya vimos, pues el no hacerlo puede llevar al paciente a tener complicaciones, a tener malestar, puede llevar a saciedad temprana,
por lo cual sí va a ser muy importante. Esa es una cuestión. Salud. Además de eso, también es muy importante tomar en cuenta que el proceso de digestión de los alimentos va a comenzar en la boca. No solamente por la masticación, sino también porque en la boca es donde comienza la digestión química de los carbohidratos. Entonces, si nosotros queremos que se lleve a cabo una buena digestión y al final pues una buena absorción de nutrientes, debemos tener una buena masticación. Otra cosa importante es limitar el tiempo de comida. Muchas veces estos pacientes comen muy lento, entonces pueden llegar a extenderse, y al extender el tiempo de comida pues tal vez llegamos a consumir más alimento de lo necesario, por lo cual es importante que quede entre 20 y media hora. Y bueno, pues consumir alimentos ricos en fibra, como ya mencionaba, pues vienen siendo los carbohidratos complejos, así como frutas y verduras. Evitar los azúcares simples es de suma importancia en este tipo de pacientes, en todo el mundo, pero principalmente en este tipo de pacientes. Las azúcares simples las podemos encontrar, por ejemplo, en el azúcar de mesa, la miel, todos los endulzantes calóricos que vamos a utilizar. También, por ejemplo, en las bebidas con azúcar, lo podemos encontrar en chocolates, dulces, todo esto. Se llama azúcar simple puesto que no necesita pasar por un proceso importante de digestión, prácticamente se absorbe de manera muy simple a la sangre. Esto nos va a causar un aumento en la glucosa en sangre, es por esto que se llaman azúcares simples. Es de mucha importancia eliminarlos de ser posible en este tipo de pacientes, puesto que estos son los causantes en muchas ocasiones del síndrome de dumping. Viene siendo pues una complicación o viene siendo una consecuencia común que vamos a encontrar en los pacientes que tienen cirugía bariátrica. Es el tránsito acelerado de los alimentos por el sistema digestivo y pues la sintomatología es bastante incómoda. Ahorita me voy a detener un poquito más en eso, pero pues lo que vienen siendo azúcares simples son las que nos van a aumentar el riesgo de tener este problemita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No significa que ya nunca vamos a comer nada endulzado, podemos utilizar lo que vienen siendo los endulzantes artificiales. Yo en lo personal recomendaría utilizar el stevia, pero la plantita. ¿Es el polvo verde o es como un té? Es la planta, se hace como té y queda un líquido dulce y se puede usar para bebidas. Lo recomiendo puesto que es lo más natural que podemos encontrar. También tenemos los endulzantes empaquetados que ya conocemos, estos también dan la función. Sin embargo, pues obviamente estamos buscando una mejor alimentación para el paciente, que sean fuentes de alimentos naturales, ¿verdad? Y bueno, hablando un poquito en la cuestión de la ingesta de líquidos en estos pacientes, también hay que prestarle atención. Todo lo que vienen siendo bebidas alcohólicas también nos van a aumentar la posibilidad de tener síndrome de dumping. Y bueno, otra cuestión es que hablando con ciertos pacientes que han llevado a cabo o que les han realizado estas cirugías, pues mencionan que realmente con una copa de cualquier tipo de bebida alcohólica ya se quedan dormidos, entonces es realmente algo incómodo. Entonces pues sí se trata de que se limite lo más posible, si es que mejor eliminar lo que vienen siendo las bebidas alcohólicas en estos pacientes. Otra cosa muy importante es consumir los líquidos separados de los alimentos, o sea, media hora antes o después del tiempo de comida. ¿Por qué? Porque al consumir los alimentos con líquidos, pues nosotros lo que vamos a hacer es acelerar el paso del alimento por el tracto digestivo y otra vez síndrome de dumping. Entonces, nosotros lo que buscamos es antes y después de comer. Y bueno, pues también limitar el consumo de cafeína, queremos evitar cualquier tipo de irritantes o de pues, alimentos que nos vayan a causar distensión, puesto que pues, lo que queda de reservorio es pequeño y queremos mejor nutrirlo de la mejor manera posible y cuidarlo. Y bueno, no sobra mencionar también que todos los alimentos altos en grasa, pues tenemos que tanto reducirlos, de preferencia eliminarlos, ¿sí? Pues por cuestiones obvias estamos buscando la disminución de peso, pero también porque muchas veces los alimentos altos en grasa pueden causar distensión, nos van a dar saciedad y pueden llegar a ser incómodos para el paciente. Ahora sí, el síndrome de dumping.
Como mencionaba, es el tránsito acelerado de alimentos a través del tracto digestivo. Esto lo que va a causar es una serie de síntomas, de signos y síntomas que van a hacer que el paciente esté incómodo. Aquí, a partir de esta línea para arriba, pues es más que nada los síntomas del sistema nervioso central, por ejemplo, sudoración, hipotensión, taquicardia, palpitaciones, fatiga. Básicamente el paciente está muy incómodo, puede tener mareo, puede tener dolor de cabeza. Ahora, si tomamos en cuenta los síntomas digestivos, vamos a encontrar diarrea, vamos a encontrar náuseas, incluso podemos llegar a encontrar distensión y dolor abdominal, saciedad temprana. Y esto principalmente, además de ser muy incómodo para el paciente, pues incluso puede repercutir en el ámbito social, porque si tenemos un paciente que está pues en una convivencia, en una cena, pues es un paciente que después de comer se va a sentir mal, es un paciente que se va a tener que retirar. Muchas veces vamos a encontrar que el paciente se tiene que sentar, alejar del grupo, se pueden llegar a quedar dormidos, es muy incómodo. Sin embargo, hay algo muy importante del síndrome de dumping. Hablamos de él como algo muy malo y es de hecho una herramienta de la cirugía bariátrica, porque nosotros decimos, esta es la consecuencia si tú no sigues mis reglas de alimentación. Entonces el paciente se tiene que comprometer a seguirlas para evitar que llegue a pasar esto. Es por eso que debemos de explicárselo y utilizarlo a nuestro favor, tanto nosotros en el área de la salud, tanto como los pacientes, y decir, pues esta es mi motivación, yo voy a comer bien porque no me quiero sentir mal. Y bueno, ya llegando a casos extremos, pues podemos encontrar que un paciente con esta sintomatología pues va a disminuir a veces incluso su apetito, no va a cumplir con su alimentación, incluso puede tenerle miedo a comer, y podemos encontrar una malnutrición calórico-proteica. Incluso sí me tocó llegar a ver el caso de un paciente que después de una cirugía bariátrica pues no siguió las recomendaciones, pasaron muchos años, llegó a su peso y siguió bajando, puesto que él no seguía su hora de alimentación, luego se comía un chocolate, le daba síndrome de dumping, se dormía, no comía otra vez, y es un paciente que ahorita tiene malnutrición proteica, depresión de músculo. Entonces sí se puede llegar a extremos si nosotros no seguimos las reglas, por así decir. Y bueno, como la última parte ya de nuestra plática de la alimentación, ahorita mencionaba un poco de los micronutrientes. Estas son las vitaminas y los minerales, son muy importantes. Estos son los que nos van a ayudar a que muchas funciones de mis células se lleven a cabo de manera adecuada. Y hay una situación con la cirugía bariátrica. Nosotros tenemos el tracto digestivo, ¿sí? Se divide en diferentes partes. En cada parte vamos a encontrar absorción de cierto tipo de micronutrientes. Entonces, si nosotros recordamos todas las cirugías que ahorita mencionaban, pues en algunas se va a ver afectado el estómago, en otras el intestino delgado, y nosotros en el área de nutrición tenemos que tener esto muy presente, puesto que, como mencioné, se absorben vitaminas en estas áreas. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar esta probable deficiencia que vamos a encontrar en el paciente. Entonces lo que tenemos que hacer es suplementarlo. Tenemos que suplementarlo. Es muy personalizado también, depende mucho de la cirugía que se le haya realizado al paciente. Por ejemplo, en la manga gástrica pues prácticamente es nada más el estómago lo que se va a ver afectado, en otras que ya pues vemos que hay afección en el en el tracto, en el intestino delgado, pues van a ser otro tipo de nutrientes los que tenemos que suplementar. Entonces aquí también es muy importante hablar con el profesional de la nutrición para poder saber qué nutriente voy a necesitar, ¿ok?